Bien, a continuación vemos el ejemplo siguiente. Tenemos una ecuación diferencial. dy sobre dx es igual a x por la raíz de y, con un problema de valor inicial y en 0 igual a 0. Vamos a verificar mediante el teorema de existencia y unicidad las siguientes condiciones. Número 1. ¿Tiene esta ecuación diferencial solución? Y si la tiene, ¿es única? Como sabemos, el teorema de existencia y unicidad nos permitirá responder estas preguntas. Vamos a verificar la primera condición. Y el teorema nos dice que si f de x, y es continua en algún rectángulo que contiene a, b, existe una solución para nuestra ecuación diferencial. Entonces, vamos a analizar el dominio de nuestra función o nuestra ecuación diferencial. Por ejemplo, para x tenemos que esta variable es lineal y además es un polinomio. Por tanto, es fácil reconocer que el dominio para esta variable va a ser todos los x que pertenecen a los reales. Con la variable y tenemos lo siguiente. La variable y está dentro de un radical, es decir, que es el radicando. Entonces, sabemos que su dominio será todos los y mayores o iguales que 0, ya que podemos obtener las raíces de 0 y de los números positivos, pero no tenemos una solución real para las raíces de números negativos. Este dominio también podríamos expresarlo como los números que van desde 0 hasta positivo infinito, cerrado en 0 y abierto en positivo infinito. Observemos la gráfica para ver que el rectángulo amarillo represente el dominio de y. Por ejemplo, tenemos aquí esta gráfica y hemos sombreado un rectángulo amarillo que delimita el dominio de la función y o de la variable y. Podemos observar que su dominio va desde 0 hasta infinito y que este dominio contiene también el eje x, ya que y puede ser 0, pero no puede ser menor que 0. Ahora, continuando con la premisa 1, necesitamos un rectángulo que contenga a, b. Es decir, un rectángulo para el cual f sea continua. Recordemos que en y en 0 igual a 0, la variable que está dentro del primer paréntesis va a tomar los valores de x y esta representa los valores de y. Luego, como el dominio contiene al 0, podemos darnos cuenta que si contiene al eje x, y, por tanto, podemos hallar un rectángulo. Entonces, vamos a ver el punto 0,0 y vamos a graficarlo. Por ejemplo, podemos observar que el punto 0,0 efectivamente cae justo en el centro de nuestra gráfica. Vamos a ver si podemos dibujar un rectángulo abierto, tal como lo dice nuestra primera premisa, que contenga a, b o x, y, como lo mencionamos acá. Si dibujamos este rectángulo de manera que uno de sus lados esté sobre el eje x, podemos ver que este contiene el punto a, b.
Por lo tanto, se concluye que como f de x, y es continua en un rectángulo que contiene a, b, existe una solución. Entonces lo colocamos acá, por lo tanto, existe una solución. Bien, analicemos entonces la segunda condición. Nos dice que si además la derivada parcial de f con respecto de y es continua en ese rectángulo que acabamos de representar, entonces la solución a nuestra ecuación diferencial será única. Entonces, vamos a hallar la derivada parcial de nuestra función. Si tenemos, por ejemplo, la derivada parcial de f con respecto de y, esto será igual a. Como es una derivada parcial, solamente consideramos como nuestra variable a y a la variable x la consideraremos constante. Elevando y a la 1/2, ya que podemos expresar los radicales como potencias fraccionarias, esta derivada parcial nos dará lo siguiente. X multiplicado por la derivada parcial con respecto de y a la 1/2, que fácilmente se deriva y nos da como resultado final x sobre 2 raíz de y. Recuerden que para poder realizar estas operaciones deben dominar lo que es las derivadas parciales, etcétera, etcétera. Vamos a analizar el dominio de esta derivada parcial. Vemos que para x puede tomar cualquier número que pertenezca al conjunto de los reales. Sin embargo, para y, como vemos que está en el denominador, sabemos que no podemos tener 0 en el denominador, ya que una división entre 0 nos da como resultado indeterminado. Entonces, ¿cuándo se hace 0 el denominador? Cuando la raíz de y es igual a 0. Es decir, que nuestra variable y debe ser estrictamente mayor que 0. Estrictamente mayor que 0. En el caso anterior, nuestra variable y podría ser 0, ya que la raíz de 0 es 0. Pero en este caso, como no podemos tener 0 en el denominador, debe ser estrictamente mayor que 0. Como la derivada parcial con respecto de y no es continua en el rectángulo marcado, ya que no contiene al 0, se concluye que la solución no necesariamente es única. Esto, por ejemplo, teníamos acá la segunda premisa. Decía que si además la derivada parcial de f con respecto de y es continua en ese rectángulo, indica que tiene una solución. Sin embargo, vimos que por el dominio de la función, la derivada parcial de f con respecto de y no es continua en ese rectángulo, ya que es estrictamente mayor que 0 y nuestro rectángulo contiene al 0, como podemos ver acá. Entonces, ya con esto podemos concluir que no necesariamente la solución de nuestra ecuación diferencial es única. ¿Por qué decimos no necesariamente? Porque el teorema nos garantiza la primera premisa. Sin embargo, no nos garantiza del todo la segunda premisa. Es decir, que si nos da que no es continuo en el rectángulo que acabamos de representar, puede que no sea la única solución, pero puede que no.
Por eso colocaremos aquí, no necesariamente es única.